Hola familia de la madera, ¿cómo están? Hoy día seguimos con un video sobre mecanismo en madera y este video me lo pidió hace un buen tiempo uno de los suscriptores más activos actualmente del canal. Así que vamos a ver en este video cómo hacer engranaje de madera. Así que Jairo, ahí está por fin el tutorial. Bueno, en sí puede parecer algo bastante sencillo de hacer, pero hay un montón de cositas que se complica a la hora de hacerlo. Estuve probando y ya voy con un intento fallido. Les explico un poco. He descargado por internet unas imágenes de engranaje y los pegué sobre madera para recortar y listo, ¿no? Pero no es tan sencillo porque estos engranajes de dibujo no es necesariamente efectivo para que funcione, no solamente es un gráfica, y acá vemos que no encajan. Así que vamos a diseñar nosotros mismos el engranaje directamente sobre la madera, y esa es la parte más compleja. Yo no soy ingeniero, así que vamos a hacer algo simple y nos vamos a concentrar más sobre cómo hacerlo en madera y las especificidades de la madera. Para todo lo que es cálculo y concepción de engranaje, si tienen páginas o cosas de compartir, por favor compártelo en los comentarios para todos los usuarios. Y yo les recomiendo siempre diseñar con un programa o quizás descargar plan, pero que no sea dibujo sino plan efectivo de engranaje. Vamos a repasar un poquito sobre la veta de la madera y ver en qué pieza debemos tallar nuestros engranajes. Eso fue tallado en una tabla, ¿ok? Y para vamos a tomar ese tipo de madera que yo he recuperado de una bobina. Les voy a explicar por qué. Ahí estamos con el papelito para la explicación rápida. Imaginamos que tenemos una tabla así, ok, la tabla de madera, ok, y vamos a hacer nuestro engranaje que va a estar así, y con sus dientes nos va a dar un problema de solidez, ¿no? De dureza. Porque ¿cómo es eso? Les recuerdo, si no han visto todavía mis tutoriales sobre veta, les recomiendo buscar en el canal para aprender más sobre eso. Pero la veta de una tabla va a estar así más o menos, ¿no? Significa que estos dientes de acá, la veta es así, y entonces está todo continúa en el centro del engranaje y se va a volver un diente bastante fuerte, ¿no? Porque para moverlo está ya todo pegado con la veta hasta acá. También este diente de acá va a ser así, va a ser fuerte. En contra, los dientes del borde, la veta va a ser en este sentido. Significa que ese diente está pegado por muy poco acá. Y si hacemos un poco de fuerza, podemos hacer saltar fácilmente el diente. Entonces yo le recomiendo, para hacer engranajes, trabajar con capas superpuestas de madera. O sea, una capa con fibra así, otra tabla pegado así, para que la fibra esté así, ¿no? Por lo menos dos. Así esos dientes ya están pegados, ya. Vamos a trabajar así, pero lo mejor es conseguir este tipo de madera. Creo que lo llaman triple A, pero suficientemente espeso. Podemos ver cómo se superponen diferentes capas. Ahí vemos la veta, ok, y en capas inferior la veta va en otro sentido. Ahí va así, y así se cruzan para poder tener mayor fuerza. Muy bien, bueno, vamos a empezar con una pieza, un engranaje. Vamos a empezar con un círculo dividido en 12 partes. Para eso es fácil, ¿eh? Recuérdense al colegio cómo hacían este tipo de figura. Hago un círculo, me pongo al borde, cualquier parte, y voy marcando así, ok. Entonces después me pongo a una de las marcas y
sigo haciendo. En el colegio hacíamos así todo entero y hacen como rosas. Siempre hay que guardar la misma apertura del compás, no mueve la medida. Y ahora está en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a tomar el medio de uno de esos. Vamos a medir el medio. Y seguimos en lo mismo. Ahora voy marcando un círculo interior. Simplemente reduzco mi medida un poco y marco. Ok, ahora vamos a hacer los dientes. Me estoy inspirando de este. Vamos a hacer un ancho de 8 milímetros y veremos cuánto sobra al medio, pero quiero que sea así como este, un diente y un espacio un poco más grande, para que al momento de girar con el otro ya no se están se podría bloquear si es muy apretado, ¿ya? Entonces para eso hago 4 milímetros de cada lado y lo marco. Y así enseguida voy a hacer toda la vuelta. Quizás hay manera más eficaz de hacerlo, más rápido. En este caso, como les comento, comparte por favor en los comentarios. O si no, otra manera es descargar directamente un diseño funcional en el internet. Una vez ya que tengo marcado todo mi alrededor, voy a poder salir del centro. Un gatutino está viniendo a meter su moquete y voy marcando así mis dientes. Ya. Perdón, un puntito que estoy viendo acá es que si lo tomo del centro y lo marco, mis dientes van a ir hacia adentro, así, ¿no? Entonces no conviene. Lo que estoy viendo que hay que hacer es agarrar el borde de un diente de arriba con el borde de un diente de abajo, y así tenemos nuestro diente derecho. Entonces falta recortar eso y quitar esas partecitas que están adentro. Vamos diseñando el segundo. Ok, hagamos el segundo. Vamos a tomar una medida justa para poder calcular el diámetro más fácilmente. Entonces ahí tomo 3 centímetros. Listo. Y para poder partirlo, para poder dividirlo, vamos a calcular primero cuánto tiene de diámetro. Entonces, para calcular el diámetro de nuestro círculo es la periferia de nuestro círculo, vamos a hacer el diámetro multiplicado por pi. Pi, les recuerdo que es 3.14. ok, entonces como acá tenemos el rayo de 3, nuestro diámetro es 6, porque son 2 veces esa medida. Todo el largo es 6 acá. 6 multiplicado por 3.14. ¿Por qué quiero esa distancia? Porque yo voy a calcular acá cuánto mide un diente con este espacio. Ok, entonces tendré que dividir esta circunferencia por 12, porque acá lo hemos repartido en 12, para ver cuánto es esa distancia y ver más o menos cuánto voy a poder entrar acá. No va a caber justo, pero podremos jugar agrandando o reduciendo un poquito este espacio entre diente.
Entonces, para calcular este perímetro voy retomando el rayo y mido cuánto tengo. 3.9. Entonces 3.9 multiplicado por 2 para tener nuestro rayo. El rayo es 7.8. Ok, 7.8 multiplicado por 3.14, que es pi, y nos da 29 400 y pico. Ok, este perímetro lo dividimos en 12, en nuestras 12 secciones, y veo que tengo un total de 2 centímetros con ni siquiera un milímetro. Entonces, para calcular en cuántas partes voy a dividir este, voy haciendo la circunferencia de este que hemos anotado acá, 18.84, y lo vamos a dividir en 2, ya redondeando porque estaba 0.42 suficiente, y nos da 9.42, o sea, lo podemos repartir más o menos en 9 secciones. Entonces vamos a ver. Entonces verificamos la circunferencia dividido por 9 secciones y caemos a 2 centímetros con casi 1 milímetro, puede ser 2.1. Entonces vamos a agarrar esta medida con el compás. Voy tomando 2, casi 0.1. Listo. Y así vamos a poder marcar listo, verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secciones. Ahora me queda marcar el círculo interior. A tener cuidado que tengamos el mismo espacio acá. Acá estamos en más o menos 6 milímetros de profundidad casi. Ya, y voy haciendo la misma operación que acá. O sea, medir de cada lado 4 y de otro lado 4, y así marcar mis dientes como hemos hecho acá. Bueno, ahora sí toca recortar todo. Entonces voy a ir sacando esas piezas y luego, para hacer los detalles, voy a trabajar con un serrucho de metal. ¿Ya? Normalmente eso se hace mucho mejor con una sierra de banda fina. No tengo ese material, así que vamos a ir despacio, y el serrucho de fierro permitirá hacer mucho menos, hacer un trabajo más limpio al momento de recortar los dientes. Listo, ahí tenemos los engranajes recortados. No necesitamos hacer un redondo perfecto, porque por ejemplo este puntita que sale, no se olviden que todo eso lo vamos a sacar. Entonces no hay que perder tiempo a redondear eso. Solamente vemos que nuestro diente esté en plano. ¿Ok? Idealmente es recortar siempre. Se me fue el lápiz. Siempre recortando al plano del diente. ¿Ok? Y al final, de toda manera, con una escofina chiquita vamos a darle forma. Ya, entonces vamos a hacer esos recortes.
Ok, ahí tenemos nuestro 2 engranajes ya recortados. Ahora nos falta sacar esas partes entre los dientes. Entonces para eso mejor hagan con un formón si tiene. Yo en este caso no tengo formón, así que lo voy a hacer con unas gubias. En este caso unas pequeñas gubias que son curvas. No importa, iré después limpiando con escofina. Es importante a ese momento hacer despacio porque puede ser fácil que malogramos un diente y echamos a perder todo ese trabajo de medición y de recorte. Listo, ahí tenemos nuestro engranaje más o menos. Ahora nos toca terminarlo bien con ese tipo de escofinas. Y voy a siempre hacer de este lado porque si lo empujo desde allá seguramente voy a hacer saltar unas astillas y no se va a ver bonito. Entonces voy aplanando. Ya lo tenemos bien plano. Puedo también verificar encima de los dientes que estén bien los bordes y así enseguida listo, ya están terminados y limpiados. Y si ahora sí me está funcionando, entonces vamos a probarlos en una tabla para ver el funcionamiento final. Listo, con un palito vamos a hacer los ejes para fijarlos y para esto voy a utilizar una broca del tamaño del eje y vamos perforando. Tiene que ser bien al centro. Ok, voy a recortar un trocito. Muy bien, voy a colocar a la fuerza. Bueno, normalmente se iría pegándolo, pero como solamente es para una prueba, no lo voy a pegar. Basta que no se mueva en la base. Y para que pueda girar acá, lo voy a agrandar un poco este hueco para que juegue. Listo. Igual el otro lo vamos a poniendo en posición. Voy a dejar 1 milímetro acá y lo fijamos. Y ya tenemos el sistema funcionando. Bueno, se bloquea un poquito, habría que carcomer un poco las esquinas para que puedan entrar más fácilmente. Y también idealmente sería hacer ese mecanismo mucho más preciso. Como les digo, no soy ingeniero, así que estamos acá viendo cómo podemos hacer eso con madera solamente, ¿no? Muy bien, ahí queda nuestro sistema de engranaje ya terminado. Después depende de usted poder hacer un mecanismo así como necesitan, según lo que quieren hacer, ¿no? He visto, por ejemplo, acá podemos agregar con el motor otro engranaje con un solo diente. Significa que
va dando giros. Cuando el motor gira, da giro, pasa acá, track, el diente hace mover uno, track, track. Bueno, hay un montón de sistemas ahí, ya toca más de la ingeniería que otra cosa. Aquí han visto mis recomendaciones para hacer eso de madera. Esta madera cae muy bien y permite hacer algo un poco más preciso. Bueno, ahí está nuestro montaje final. Hemos terminado con una lija superficial. Y por supuesto, si ustedes tienen una manera más fácil o herramienta mejor para llegar a ese fin de manera más simple, háganlo. Pero siempre saben que en este canal trato de hacerle con las cosas más básicas para que sea accesible para todos, porque algunos están como yo en departamento y no nos permite mucho trabajar con maquinaria. Bueno, espero que ese tutorial les haya gustado. Les digo hasta pronto en el próximo video. Nos vemos. Chao, chao.